Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Marcelo Colombo, como recién me presentaron. Soy fiscal federal a cargo de una unidad especial dentro de la Procuración General de la Nación que se encarga de asistir a los fiscales federales del país, o sea, tiene competencia en todo el país, a fines de que se mejore o intentar mejorar el rendimiento de la investigación de los delitos de secuestro extorsivo y trata de personas. Obviamente tengo el honor de participar aquí de este panel por el segundo de los delitos, es decir, el de trata de personas. Mi idea, como recién comentaba la doctora Falvo, participé de aquellas jornadas en Córdoba y el protocolo allí elaborado a nuestro juicio cumple muy bien la función que aquí fuera establecida desde que es una estrategia como para combatir el delito de trata de personas. Voy a tratar de explicar de un modo quizás un poco más técnico por qué es una buena estrategia para combatir el delito de trata de personas. Pero antes que eso me gustaría tomarme 5 minutos para contarles las funciones de la unidad, aprovechar este generoso auditorio para eso y básicamente después sí, abocarme al delito de trata de personas y algunas cuestiones que a mi juicio son centrales en la discusión y que merecen un abordaje particular porque algunas investigaciones por el delito de trata de personas están marchando bien, mientras otro tanto de investigaciones relacionadas con el trato de personas no lo están haciendo. Aquí hay una primera distinción que cabría formular también, que si bien esta reunión está focalizada en lo que significa la trata de personas con una finalidad, que es la de explotación sexual, también el nuevo delito de trata de personas prevé otras 3 distintas finalidades que les voy a mencionar, una de las cuales, llamada más coloquialmente trata laboral, también está teniendo una significación, una incidencia importante en el campo, y quizás son maniobras o hechos o actos más difíciles de detectar y más difíciles de investigar, pero no por eso significa que no existan. Quizás nosotros como operadores judiciales, tanto de la Fiscalía como de los juzgados y de las agencias policiales, no nos estamos dando las herramientas suficientes como para producir o generarnos la suficiente cantidad de casos relacionados con trata con finalidad laboral. Como les decía, básicamente, y si se le puede poner un título, la unidad es una unidad de asistencia a los fiscales federales. Esto implica que no tiene una actuación, o por lo menos una vocación de actuación directa sobre todos los casos de trata de personas en el país, lo cual sería francamente imposible. Pero sí podemos trabajar coordinadamente con los fiscales federales bajo la figura de coadyuvancias, cuando nos solicitan la colaboración o el personal de la propia unidad se traslada a las distintas fiscalías federales en todo el territorio para poner su fuerza de trabajo y su experticia en el tema de trata al servicio de los fiscales. La manera de asistir, básicamente, una es recién le expliqué que es la coadyuvancia, la segunda es difundir a través de nuestra página web en www.mpf.gov.ar, ahí tenemos una solapa dedicada a trata de personas, todo lo que es la doctrina y la jurisprudencia que viene arrojando la aplicación y la interpretación de la ley. Como ustedes saben, la ley 26.364 es una ley relativamente, ya no se puede decir que es nueva, pero no es tan vieja, es de abril del 2008, va a cumplir 2 años, o ya cumplió 2 años mejor dicho. Y parte de este portal que diseñamos tiene la función de poner en conocimiento de todos los actores judiciales cómo viene interpretándose el tipo penal. La otra manera que asistimos a las investigaciones de trata de personas tiene que ver con el inicio de investigaciones preliminares, es decir, aquellas investigaciones acotadas a determinar las circunstancias del hecho que aparece como noticia criminis y a individualizar a algunos responsables a través del cruce de información de algunas bases de datos que la Procuración General se ha generado y a partir de allí sí hacer las denuncias ante cada una de las jurisdicciones correspondientes. Esto nos ha permitido tener una posición proactiva en la búsqueda de los casos a través de la generación de contactos tanto formales como informales
con organizaciones nacionales y organizaciones de la sociedad civil, que son las encargadas generalmente de tener ese primer contacto con la víctima, que precisamente no somos nosotros como fiscales ni los jueces a quienes las víctimas acuden cuando necesitan una ayuda, tampoco a las agencias policiales. Y en ese sentido el contacto con todas estas agencias, consulados, secretarías de derechos humanos, dirección de migraciones, ONGs, OIM y otras tantas, nos ha permitido conocer más acerca de los casos y justamente ingresar más casos en lo que es en las agencias jurisdiccionales, que esa es una de las primeras propósitos que se estableció la unidad, básicamente porque pensamos que, como sucede con toda la delincuencia organizada, la detección de los casos no es sencilla, es decir, hay una corriente y más en este tipo de delitos en donde la víctima muchas veces está cautiva, con pocas posibilidades de realizar una denuncia, viene de otros lugares, de otros territorios, no conoce el entorno, a su vez muchísimas de las veces tampoco se asume como víctima y tiene miedo respecto de su situación y de poder estar involucrado incluso en el delito del cual ella es víctima, que algo de eso vamos a tratar. Nos pareció importante generar estas instancias de denuncias para empezar a generarnos casos de trata de personas. Otra función de la unidad es el establecimiento de una base de datos sobre casos judicializados con posterioridad a la ley de trata de personas. Sin demorarme mucho más en esto, tiene dos finalidades bien precisas. Una es tratar de generarnos estadísticas y conocer el fenómeno de una manera más adecuada, es decir, cuáles son los casos que van ingresando a la justicia y cuáles son las características de las víctimas, de los tratantes, dónde se inicia el proceso, quiénes son los denunciantes, cuáles son las situaciones, lugares de explotación, etcétera. Y el segundo objetivo es que sea una herramienta adicional de investigación para delitos complejos, es decir, la posibilidad de cruzar datos entre investigaciones generadas en distintas regiones. Como voy a pasar a explicar respecto de la estructura del delito de trata de personas, creemos que puede ser beneficioso para el avance de investigaciones. Finalmente, una última función tiene que ver con lo que me trae a mí acá, que es la detección de problemas. Nosotros como unidad especial somos asesores básicamente del Procurador General de la Nación, el doctor Rigui, y es nuestra función precisamente detectar cuáles son aquellos problemas en la investigación de los delitos y proponer, a partir de un diagnóstico de ese estado de situación, algunas recomendaciones o instrucciones generales que el Procurador después adopta en el caso de que las considera necesarias, es decir, darles los insumos al Procurador para que pueda utilizar, por ejemplo, una instrucción general, que es, como ustedes bien saben, la herramienta más fuerte que tiene el Procurador para tratar de generar alguna política de acción en algún tema que realmente le interese, porque él no puede actuar en los casos puntuales, cada uno de los fiscales tiene autonomía funcional, pero sí puede generar a través de estas instrucciones generales algunas corrientes de política general que le interesen. En el campo de la trata de personas, puntualmente, hay dos resoluciones que creo que están copiadas en el disco, que son la 9409 del Procurador General de la Nación y la 9909, que luego si tengo un poco de tiempo las voy a tratar más detenidamente, que precisamente dan recomendaciones a todos los fiscales en la forma de recibir declaraciones testimoniales a víctimas y cómo lidiar con el fenómeno de los allanamientos en las denominadas casas de tolerancia por la ley 12.331. En ese caso puntual se ha estimado necesario básicamente que cada uno de los fiscales que actúan en el caso le pida al juez actuante la clausura inmediata de estos lugares porque no pueden funcionar de acuerdo a la vigencia del artículo 15 de la 12.331 y la afectación patrimonial de ese bien, de esa casa, de ese bien inmueble, así como de todas las pertenencias patrimoniales que allí se efectúen, había cuenta de que, como recién se mencionó acá en la introducción, la trata de personas básicamente es uno de los delitos que más beneficios económicos genera a todo el mundo. Como les decía recién, esta última función tiene que ver con detectar problemas y uno de los problemas que nosotros detectamos en la aplicación de la norma son los problemas de competencia que se generan entre el delito de trata de personas y sus delitos vinculados. Por eso nunca mejor bienvenido el título de estas jornadas, porque está poniendo sobre la mesa una cuestión que nosotros ya notábamos con preocupación cuando hicimos nuestro diagnóstico preliminar allá por el noviembre del 2008 respecto de los problemas de competencia que preveíamos que se podría empezar a suscitar por las siguientes razones. El delito de trata de personas, conforme está establecido en la 26.364,
básicamente lo que genera es una anticipación de la punibilidad de conductas que ya estaban previstas en el Código Penal con anterioridad. Ejemplo, el artículo 145 bis y 145 ter prevé como acciones típicas la de captar, la de transportar y la de recibir a una persona con finalidad de explotarla. Esta finalidad de explotación fue definida en la propia norma, la 26.364, de 4 maneras distintas. La primera manera de explotar a un individuo era reducirlo a la situación de esclavitud, servidumbre o condición análoga. La segunda era someterlo a trabajos forzados, obligarlo a realizar trabajos forzados. La tercera, la participación del comercio sexual de esta persona, de alguna manera favorecer o promover cualquier práctica de comercio sexual. Y la última es el comercio de tejidos humanos y órganos humanos. Es decir, estas 4 finalidades fueron finalidades tenidas en cuenta en el momento de prever cuáles son las acciones del tipo penal de trata de personas. Si esa finalidad de explotación que prevé la trata, es decir, yo capto a una persona, la transporto y la recibo con finalidad de explotación, definitivamente se consuma, es decir, a la persona se la encuentra en situación de explotación consumada, eso abre la puerta a la subsunción, como lo llamamos los penalistas, de otras figuras penales, como les decía antes, que ya estaban contenidas en el Código Penal. Me refiero a la reducción a servidumbre y a los delitos contra la integridad sexual previstos en el artículo 125 y subsiguientes del Código Penal. Esta relación que se da entre lo que significa de un punto de vista ontológico un mismo fenómeno, es decir, aquella persona que capta, transporta y recibe con finalidad de explotación y luego explota, en realidad es todo un fenómeno ontológico de trata de personas que el legislador decidió dividir en algún momento y en este caso a mi juicio de manera equivocada, federalizando un tramo de ese fenómeno y dejando en el ámbito de la competencia local todo lo que es la explotación consumada de estos delitos. Recién escuchaba al doctor Casala hablar de una cuestión de extender la competencia. Me pareció que podía estar en línea con esta idea de quizás de federalizar todo el fenómeno de la trata de personas, de modo que esta cuestión de contienda de competencias no empiece, como está haciendo, a ser un problema grave en el avance de las investigaciones y en conseguir más procesamientos y conseguir más sentencias, ya sea condenatorias o absolutorias, pero que el delito empiece a caminar y que los operadores judiciales empiecen a aplicarlo. Una buena noticia en cuanto a la federalización que trajo la ley de trata tiene que ver con la posibilidad de actuar en todo el territorio nacional y que el fiscal o el juez, vamos a suponer de que esto es un caso real, de Sáenz Peña, Chaco, pueda, sin ninguna otra particularidad formal adicional, realizar una tarea de inteligencia y un allanamiento en Río Gallegos en Las Casitas. El primer allanamiento que se hace en el lugar de Las Casitas, conocidamente como uno de los lugares de zona roja del sur, hoy por suerte cerrado, tiene que ver precisamente con aquella primera actuación de la jueza federal de Sáenz Peña, que con una investigación desde el lugar de captación Sáenz Peña Chaco ha podido realizar un allanamiento en Río Gallegos y avisar de ese allanamiento, por supuesto, una vez realizado y luego de rescatar a las víctimas. Esta federalización del delito de trata, a su vez, está apoyada desde el punto de vista de cuál es el contenido que la sustenta en la interjurisdiccionalidad del delito. Si ustedes solamente repasan las acciones, van a ver que es captar, transportar, el mismo verbo transportar implica esta idea de interjurisdiccionalidad, recibir con finalidad de explotación. Y la internacionalidad del delito, porque Argentina tiene la característica de tener tanto trata interna como trata externa, es decir, hay lugares de captación mejor identificados dentro del territorio nacional y lugares de captación muy bien identificados también en el exterior. Entonces, esta característica del delito de trata hizo que se le asigne esta naturaleza federal y por ende se le dé tratamiento de un delito especial. Pero también hubo otras consideraciones hechas por los legisladores en aquel momento acerca de por qué debía ser federal, y una de ellas fue mencionada en el inicio y tenía que ver con la connivencia policial y la connivencia de los actores locales, y me animo a decir cuando hablo de actores locales no me estoy refiriendo a las fuerzas de seguridad, sino a todos los actores locales en el delito de trata de personas. Entonces, si uno hace una reevaluación de cuáles fueron los fundamentos a partir del cual el legislador decidió
federalizar ese tramo del delito de trata de personas federal, no habría ningún inconveniente, esta es una opinión personal, como federalizar el complejo fenómeno en su totalidad, de modo tal también de atacar el lugar que por excelencia es de donde se inician todas las investigaciones judiciales, que es el lugar de explotación. Nosotros tenemos algunas estadísticas hechas de nuestras investigaciones preliminares y el 80% de todas las investigaciones se inician por el lugar de explotación, lo cual es bastante lógico porque es el lugar que resulta más visible y es a partir de ese lugar de explotación desde donde luego se puede armar una cadena hacia atrás para la investigación del delito de trata de personas. Como el artículo 125 y los artículos concordantes de delitos contra la integridad sexual hoy no están federalizados, es muy importante la existencia de este protocolo porque precisamente advierte a todos los operadores de que en cualquier allanamiento que se haga relacionado con algunos de estos delitos puede estar, y es muy presumible que así lo sea, una etapa previa de captación de personas, una etapa previa de transporte de personas hacia ese mismo lugar de explotación. Una cuestión adicional que, como sé que está en boca de muchos legisladores la posibilidad de hacer una reforma sobre la propia ley de trata de personas, entiendo yo que esa reforma también debería contemplar una compatibilidad entre los medios comisivos, si se decide mantenerlos, del delito de trata de personas, con aquellos medios comisivos que están establecidos para los delitos consumados. Y acá, si uno revisa la discusión parlamentaria, la relación tan estrecha que el protocolo viene a evidenciar entre los delitos conexos y los delitos de trata de personas no fue debidamente tenida en cuenta por los legisladores. Y esto ha llevado a conclusiones absurdas en la definición de la norma. Es decir, la norma cuando, por ejemplo, prevé la captación de un sujeto para reducirlo a servidumbre, y le establece que aunque sea mayor de edad, esta persona tiene que ser por medios comisivos, después me voy a meter sobre esos medios comisivos. No se ha percatado que para la reducción a servidumbre del artículo 140 es indiscutida la doctrina nacional y la jurisprudencia de que no se necesita y el consentimiento de la persona que es víctima de ese delito no tiene ningún ámbito de eficacia. ¿Por qué? Porque ya hay un derecho que al Estado, como Estado de Derecho, le interesa mantener, que es que no haya esclavos en la República Argentina y que no haya ninguna persona en situación de esclavitud o análoga, etc. Entonces, a partir de esta definición, la discusión sobre cualquier consentimiento válido en la etapa previa se torna absolutamente insignificante y se torna, a mi juicio, baladí. Pero estas son cuestiones que no han sido tenidas en cuenta, a mi juicio, en el momento de la sanción de la norma. Estos problemas de articulación entre los delitos conexos y el delito de trata de personas, a mi juicio, tiene como una doble clasificación. Por un lado, puede establecer problemas en el momento de definir quién es competente. Una vez que la investigación está en curso, se entabla cuestiones de competencia entre una justicia provincial y justicia federal, que como todos nosotros saben, ustedes saben también, y que no debiera ser así. Una vez que se establece una contienda de competencia, los dos juzgados o las dos fiscalías quedan a la espera de que esa contienda de competencia se resuelva. Y pese a que el Código Procesal y los códigos provinciales dicen que esto no debe ser así y que uno de los jueces debe seguir actuando, todos sabemos que esto hace a la dilación de los expedientes, porque hasta tanto no se resuelve de manera definitiva esta cuestión de competencia, ninguno de los dos termina de avanzar de manera definitiva. Y otro problema adicional, que es tan grave como eso, es que puede llegar a generar una suerte de parálisis en las investigaciones proactivas. Es decir, cuando me llega una noticia criminis, una denuncia anónima, una denuncia de una víctima que me acerca una ONG, una denuncia que me llega a mí por los medios publicitarios o por revisar los avisos clasificados, simplemente a veces hace falta revisar los avisos clasificados para empezar alguna denuncia proactivamente. Esto ha generado parálisis porque decía, bueno, esto no es competencia ordinaria, porque en realidad podría haber un caso de trata, esto no es competencia federal. Desde la Procuración General hemos establecido 2 dictámenes que están colgados en nuestra página, a partir de lo cual el Procurador General lo que sugiere es recién discutir estas cuestiones de competencia cuando se está avanzando las investigaciones y cuando las investigaciones ya tienen suficiente aporte de datos sustantivos, es decir, una vez que se recibe declaración testimonial a las supuestas víctimas, una vez que se realizan los procedimientos, que se llevan adelante los allanamientos, que podemos hacer un análisis de las secuelas que dejaron esos allanamientos, qué pruebas recogimos en tal lugar, y recién ahí uno puede tener por lo menos un cuadro de situación un poco más clara respecto de si tenemos un caso de trata de personas o tenemos un caso, vamos a suponer, de facilitación de la prostitución de menores o mayores de edad. Es decir,
Estas dos problemas que se suscitan a partir de la cuestión de competencia y que es algo que pensamos trabajar mañana en los talleres, tienen que ver con intentar actuar todos proactivamente, tanto la justicia federal como la justicia provincial, realizar los allanamientos, de eso tiene que ver el protocolo con algunas indicaciones precisas, tomar declaraciones a las víctimas con el mismo recaudo que se tomarían las declaraciones testimoniales en un proceso de trata, porque en definitiva, y volviendo a lo que a mi juicio fue el error del legislador, la víctima es exactamente la misma, sea un delito de trata de personas o sea un delito de facilitación de la prostitución. El encuadre legal es un problema de los abogados, pero no es un problema de la víctima. Entonces, a partir de eso, toda esta idea del protocolo de unificar criterios de actuación, tanto del delito de trata como el delito de las cuestiones de los delitos vinculados, a nuestro juicio acierta en el enfoque, definitivamente, y es un excelente insumo como para poder empezar a trabajar de manera coordinada. Para ordenarme un poco voy a intentar hablar de 3 medios comisivos que prevé el delito de trata de personas. Tiene muchos más, es un abanico súper generoso en cuanto a la forma en que debe ser la persona captada, transportada o recibida con finalidad de explotación para que el delito se dé por consumado. Y en realidad la discusión respecto de los medios comisivos podría tener alguna significación adicional si se trata de víctimas mayores de edad, porque como todos sabemos, cuando son víctimas menores de edad, el delito de trata de personas se da por configurados, aunque no esté en ninguno de estos medios comisivos de la ley. Hay 3 que son básicamente los medios comisivos por excelencia. Uno es el engaño, recién aquí algo se habló de la cuestión. Es decir, aquella víctima que es seducida con una oferta que puede ser engañosa tanto en el contenido de la prestación que se le ofrece, vente de tal provincia a la provincia de Buenos Aires para trabajar vamos a suponer, de cuidar chicos, y después termina trabajando en un prostíbulo o termina estando en estado de situación prostitución en un prostíbulo. O también respecto de las características y circunstancias de la oferta. Es decir, y esto está dicho por las Naciones Unidas, por la Oficina de Naciones Unidas encargadas de la lucha contra el delito de trata de personas. Es decir, el engaño puede girar tanto en la naturaleza de la prestación como en las condiciones y circunstancias de esa prestación. Si a una persona se le dice, podés venir a la provincia a trabajar en la prostitución, y cuando llega acá las condiciones que le fueron ofrecidas en su lugar de origen difieren sustancialmente de las que en las cuales ella está aquí mantenida en ese lugar, eso también es engaño a los fines de la ley de trata de personas. Estoy siendo muy rápido con algunas cuestiones, pero la otra posibilidad de los medios comisivos que se da con asiduidad tiene que ver con cualquier forma de coerción o intimidación. Y acá y el próximo medio comisivo que voy a analizar trató de captar las formas más sutiles que pueden ser utilizadas para vulnerar la voluntad de una persona. Y generalmente me enoja mucho cuando veo en actuaciones judiciales, cuando en los propios tribunales se pretende que las víctimas estén engrilladas o estén encerradas en estilos calabozos y que apenas haya una ventanita arriba y se les pregunta si en alguna oportunidad pudieron mandar un mensajito de texto, y si pudieron mandar un mensajito de texto se termina sosteniendo con una ligereza absoluta de que en realidad si pudieron mandar un mensajito de texto no están en situación de cautiverio. Precisamente el abanico de medios comisivos de la ley lo que previó captar es toda forma, hasta las más sutiles, de posible vulneración de la voluntad de este individuo. Esto de cualquier forma de coerción o amenaza viene a cubrir de alguna manera ese hueco. Alguna forma de coerción o amenaza significa con las personas que son extranjeras infringirles temor, miedo respecto de la situación de ilegalidad que se pueden encontrar en la Argentina por ser indocumentadas. Por supuesto, la retención de documentos también, en este caso significa una clara coerción o manera de amenaza velada. La exhibición de influencias políticas y policiales por parte del regente del lugar, que esto se da muchísimo. Es decir, hemos tenido casos en los que existe un prostíbulo y hay una consigna policial en la puerta del prostíbulo. Esto
como dato objetivo significa una manera de coerción y de intimidación hacia la víctima para que ella pueda realizar alguna denuncia o que pueda manejarse con libertad. Muchísimo más si se trata de una persona que es inmigrante. Y finalmente, el medio comisivo que abre como llave cualquier cuestión de influencia sobre la voluntad de la víctima tiene que ver con el abuso de una situación de vulnerabilidad. Este medio comisivo fue establecido en la norma y básicamente lo que viene a sostener es que cuando estamos en presencia de una víctima, lo que hay que tratar de demostrar, una víctima mayor de edad, ¿no? Por supuesto, lo que hay que tratar de demostrar cuando estamos en una situación tratando de verificar una situación de trata es la existencia de alguno de estos medios comisivos. No tienen ni que estar no tienen que ser acumulativos ni tienen que estar combinados, sino con la presencia de solo uno de estos medios comisivos ya se da el delito de trata. Y el abuso en una situación de vulnerabilidad yo me animaría a decir que se da en el 99% de los casos. Hay abuso de situación de vulnerabilidad y esto está establecido en los trabajos preliminares, que esto me interesaría leerlo hasta textualmente, si yo encontré rápidamente, si aquí está. Las notas interpretativas de Naciones Unidas, que fueron los trabajos preparatorios para el protocolo de Palermo, definió al abuso de una situación de vulnerabilidad como la referida a toda situación en la que la persona interesada no tiene más opción verdadera ni aceptable. Es decir, esta cuestión de opción verdadera es algo que los jueces y los fiscales tenemos que empezar a pensar seriamente, que someterse al abuso de qué se trata. ¿Y cuáles son aquellas condiciones objetivas que están establecidas en varias normas, a partir de las cuales nosotros podemos empezar a pensar la situación de vulnerabilidad? ¿Por qué? Porque la situación de vulnerabilidad y el abuso es un concepto novedoso dentro del derecho penal. No está en otros tipos penales como si está la amenaza, como si está la violencia, como si está la coerción. Entonces hay que construir una definición normativa de abuso o situación de vulnerabilidad. Y ayudan para esa construcción normativa algunas referencias que están en las reglas de Brasilia, por ejemplo, de acceso a la justicia, y ayudan también en esta construcción algunas referencias que están en los trabajos preparatorios de la Convención del Protocolo de Palermo y la del Protocolo de Trata de Personas. Objetivamente se considera en situación de vulnerabilidad, por supuesto, a los menores, a los niños. La situación de género también está expresamente concebida como una situación de vulnerabilidad. Las mujeres se las concibe como que no tienen suficientes herramientas a veces para acceder a todos los derechos como sí lo tienen los hombres, y esto es algo que está establecido en la regla de Brasilia. Se ve una situación de vulnerabilidad cuando hay una pobreza, y no estoy hablando acá de necesidades básicas y satisfechas ni pobreza extrema, sino una pobreza que pueda dar pie a que no exista otra situación, como dice bien aquí, o una opción verdadera o aceptable para rechazar esa oferta. Se da también, y esto es algo muy importante, en el desplazamiento, es decir, en la situación del inmigrante, y no tiene por qué ser un extranjero solamente, sino con aquella persona que sale de su entorno familiar, de su entorno de relaciones y vinculaciones para trasladarse a un lugar lejano a donde estaba. Una vez que llega a ese lugar, básicamente se encuentra en una situación de vulnerabilidad que es básicamente reconocida prácticamente por todas las normas que les está haciendo referencia. Piénsense, yo a veces le hago este ejercicio con la gente con trabajo en la unidad, piénsense cuando alguno viaja al extranjero o cuando uno acude a otro lugar en donde ni bien se baja del avión, cuál es la sensación que tiene y cuál es la primera situación y la primera intuición de desconocer el lugar, desconocer ante quién acudir, de si tiene dinero para tomarse un taxi o para tomarse un colectivo. Todas esas cuestiones que a nosotros se nos presentan cuando vamos a hacer turismo, imagínense cómo se les deben presentar de vívidas a una persona que es trasladada de un lugar con una oferta supuestamente engañosa o por lo menos medio engañosa y después acude a otro lugar. Con relación a... Hay dos otros... Son tres temas más que quiero abordar, pero por lo menos el último me voy a detener más especialmente. Pero el testimonio de la víctima tiene mucho que ver con la acreditación de los medios comisivos tal cual estuvimos nosotros relevando en las actuaciones judiciales. ¿Por qué digo esto? Porque una práctica forense que nosotros desalentamos, no recomendamos y estamos directamente enfrentados es con la de preguntarle a la víctima directamente si ella está en ese lugar por su voluntad o contra su voluntad. Es decir, acá lo que se está haciendo, se está trasladando una responsabilidad del Poder Judicial o del Ministerio Público Fiscal de que él acredite los medios comisivos que están en la norma y no que le pida a la víctima que la víctima haga una autoevaluación de su situación en el lugar.
Y esta práctica forense dañina lo que lleva es a que precisamente las declaraciones testimoniales de las víctimas o aquellas intervenciones respecto a las víctimas no superen los 15 minutos o los 10 minutos muchas veces, en las cuales una vez que le dice sí, estoy por mi propia voluntad o tengo esto del teléfono, seguramente la gente de la oficina de rescate, que por ahí algún representante lo va a poder desarrollar más. Aquí tiene un teléfono a mano, entonces no hay situación de trata. La idea del protocolo que firmó el doctor Riga, sugerencia del UFACE 9409, tiene una estrategia de abordaje a la víctima en cuanto a cómo preguntarle, y preguntarle no si está por su voluntad o contra su voluntad, sino desde dónde viene, cuál es su situación demográfica de origen, cuáles fueron las razones que la llevaron a trasladarse, quién la trasladó, qué se le ofreció en el momento que se le recibió, si en el lugar en donde estaba recibida venía gente vestida uniformadamente o no venía gente vestida. Todas esas cuestiones que están en el protocolo, precisamente lo que tienden a establecer es que nos hagamos cargo de, como fiscales y como jueces, de probar nosotros esos medios comisivos y dejemos de trasladar esta responsabilidad en una pregunta directa a la víctima. Sé que la cuestión de la víctima va a ser abordada en sucesivos encuentros mañana y hay expertos mucho más calificados que yo para hablar de eso, así que lo voy a dejar en sus manos. 30 minutos. Hay una cuestión también que nos interesa hacer foco en las investigaciones de los delitos conexos, que en realidad, como ya estamos empezando a ver, delitos conexos y trata de personas es lo mismo. Entonces, si es importante para trata de personas, también lo debe ser para los delitos conexos. Tiene que ver con la cuestión patrimonial, es decir, atacar el núcleo patrimonial de los tratantes en cualquier investigación que se haga tendiente a probar un hecho delictivo. Es una práctica extendida y casi de modo cultural, que el enfoque de investigación y de análisis sobre un caso generalmente siempre recae sobre la acreditación de un hecho, si ese hecho es antijurídico, si la persona es culpable, si individualizamos a alguien y después hacemos algún juicio sobre la cantidad de pena que le corresponderá aplicar. Y generalmente quedan olvidadas todas las repercusiones y las consecuencias patrimoniales que puede tener una investigación patrimonial, y principalmente queda muy en el olvido una herramienta que es absolutamente esencial para la investigación de cualquier delito de delincuencia organizada, que es el artículo 23 del Código Penal y la figura del decomiso. La figura del decomiso, tal cual está prevista hoy en nuestro Código Penal, autoriza a la incautación de todos los bienes provenientes del delito de que se trata. Mucho más de un delito que, como bien se mencionó acá, da ganancias extraordinarias. A su vez, el artículo 23 también da la posibilidad de incautar las herramientas y los instrumentos utilizados para la realización de ese delito, lo cual podría, en este caso, al Poder Judicial o a quien está a cargo de la investigación, tomar mano de todos los bienes de la persona que está identificada como tratante, incluso el lugar en donde está explotado. En el caso de explotación laboral se está dando mucho con las máquinas, por ejemplo, en los talleres textiles, estamos propiciando precisamente la incautación de ese bien patrimonial, porque es el instrumento a partir del cual se genera la explotación del individuo. Este enfoque patrimonial y la aplicación del decomiso, para que el decomiso sea eficaz, el decomiso se aplica en el derecho penal al final, es decir, cuando tenemos una sentencia que podemos condenar a una persona y recién hay aplicar el decomiso, pero para que esto sea eficaz debemos trabajar sobre la idea del decomiso durante la instrucción, es decir, precisamente a investigar la composición patrimonial real del tratante, no aquella composición patrimonial que surge solamente del registro de la propiedad automotor, buques y generalmente ese giro que hacemos de oficio todos los que trabajamos en tribunales acerca de si tienen un bien inscripto a su nombre, sino cuál es hacer una investigación seria patrimonial respecto de él y no conformarnos con lo que realmente sucede en los incidentes de embargo, cuando se le traba embargo por, supongamos, $500.000 y la persona dice no tengo bienes para dar a embargo, se hace una inhibición general de bienes y allí se agota todo lo que tiene que ver con la investigación patrimonial del delito. Es decir, a nosotros desde el lugar de asistentes en las investigaciones de trata nos parece que el tema de atacar el núcleo patrimonial es uno de los temas centrales, es uno de los temas que además daña en serio y verdaderamente a las organizaciones, y como lo estamos propiciando desde el lugar de la investigación del delito de trata, también entiendo que debe ser un propósito del mismo protocolo y de cualquier investigación de los delitos conexos al delito de trata. Tengo 10 más. Bueno, perfecto, entonces puedo hablar de... Hay un delito que es el establecido en el artículo 17 de la ley 12.331.
La ley 12.331 es una ley de vigencia desde el año 37 en el ámbito nacional. Es una ley que en el artículo 15 define cuál es qué debe ser entendido como casa de tolerancia. Dice que es aquel lugar en donde se ejerce la prostitución o donde se incita a ella. Esa es la definición normativa del artículo 15 de la ley. Y prohíbe la existencia de este tipo de lugares en todo el territorio nacional. Para darle dientes a esta norma, en aquel momento, el legislador que la propuso decidió incorporar el artículo 17, en el cual se castigaba con pena de multa y en caso de reincidencia con pena de prisión a aquellas personas que regenteaban, administraban o sostenían una casa de tolerancia sin que juegue bajo ningún concepto el tema del consentimiento de quien está en ese lugar en situación de prostitución. La ley 12.331 es una ley que yo diría que tiene el triste récord de no ser aplicada en ningún lado. No es aplicada en la provincia de Buenos Aires, pero tampoco es aplicada en la ciudad de Buenos Aires y tampoco es aplicada en otros lugares del país. No era. Estamos viendo a ver si se puede hacer algo con eso. Lo cierto es que algunos de los argumentos para no aplicarlas fueron que la ley había sido, y esto es un antecedente bastante nuevo, hace un año lo dictaron en la Cámara Federal de la capital, el fallo Rojas, que declaró directamente inconstitucional el artículo 17 de la ley de profilaxis, por entender básicamente que estaba metiéndose el Estado en conductas íntimas o privadas que están prohibidas por el artículo 19 de la Constitución. Es decir, a partir de que, muy resumidamente, la conducta de quien administra una casa de tolerancia podría entrar dentro de lo que sería una acción privada porque no afectaría derechos de terceras personas. Este fallo desconoce de manera, a mi juicio, grave, muy grave, cuál fue el recorrido de la norma y cuáles fueron los antecedentes parlamentarios de esa propia ley. Se identifica esta ley solamente como una ley higienista, es decir, una ley que viene a proteger o que quiso venir a proteger a los clientes, a los llamados clientes de no tener enfermedades venéreas y que simplemente ese era el propósito de la norma. Pero si uno hace una lectura no demasiado profunda de la discusión parlamentaria, se va a enterar que el artículo 15 y 17 de la ley fue una introducción posterior a que la ley se empezara a recorrer la Cámara de Diputados y de Senadores, una introducción que hizo el senador Serrey por Salta, en la cual él estableció de manera muy clara, y acá, si tengo algunos minutos más, me gustaría incluso leerle textualmente lo que dijo el senador Serrey respecto de la introducción de estos artículos, ligando absolutamente al artículo 15 y 17 de la ley de profilaxis con lo que en aquella época se conocía con el nombre de trata de blancas y que actualmente algunos todavía siguen confundiendo la denominación. El senador Serrey, como os decía, dijo textualmente: voy a proponer a nombre propio, no en representación de la comisión, o sea que esto es algo que lo hace él y no que no venía tratado por la norma, un artículo que para mí es sustancial tratando de esta materia y dice: queda prohibido en toda la República el establecimiento de casas de tolerancia o locales donde se ejerza o se incite a la prostitución. Y según sus palabras, la cuestión tenía que ver con la dignificación humana, con la igualdad de sexos, de verdadero feminismo, abolición de la más ominosa de todas las esclavitudes. Y según su propósito era erradicar uno de los males más graves que derivaban de la prostitución oficializada. Finalmente, como si quedara alguna duda, él señaló que la reglamentación de la explotación de la prostitución ajena era la causa principal de la trata de blancas. Lo dijo así con estas palabras: la degeneración del hombre y con ello la esclavitud de la mujer. A él se le sumaron a su vez otras voces de otros diputados y senadores que establecían esta necesidad de erradicar estas casas de tolerancia en todo el territorio nacional a partir de un informe estadístico que había realizado la Liga de las Naciones, anterior a las Naciones Unidas, en el cual señalaban que estos lugares eran los lugares propicios para la trata de personas. Y principalmente a partir de
varias investigaciones que se habían detectado en aquellos momentos y que dieron lugar a 2 libros que son mencionados en la discusión parlamentaria, uno de Albert Londres y otro de un comisario El Sogaray que estuvo a cargo de una investigación de la Varsovia, Suik-Migdal, una de las primeras grandes bandas dedicadas a la trata de personas, que precisamente daba cuenta de la existencia del fenómeno de transporte de personas hacia la Argentina para ser aquí explotadas sexualmente. Esta norma y esta discusión parlamentaria implicó un viraje en la concepción del fenómeno de la explotación de la prostitución ajena en todo el país. Argentina pasó de ser un país que reglamentaba la explotación de la prostitución ajena a ser un país abolicionista en el cual prohibía la existencia de casas de tolerancia, perseguía al proxeneta, y esto es muy importante, para nada perseguía penalmente a la meretriz ni a la prostituta. Esta discusión parlamentaria del 37, que puede quedar algo lejana a los días de hoy, ha sido reactualizada por el propio devenir de la norma. Hubo un momento en que, por la ley 16.638 del año 44, se permitió la existencia de algunas casas de tolerancia por orden de la Dirección Nacional de Sanidad en algunos lugares donde había mucho hombre, para llamarlo de alguna manera. Y la ley 16.666, promulgada el 2 de julio de 1965, restableció el estado de situación a la ley 12.331, prohibiendo otra vez la existencia de casas de tolerancia en todo el territorio del país y penalizando a quien sostenga y a quien regentea esa actividad. Esta ley del año 65, además, tiene un título bastante elocuente, que es una ley ratificatoria del Convenio para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena del año 1949, que el Estado argentino firmó y que se comprometió ante todos sus Estados partes precisamente a castigar toda forma de explotación de la prostitución ajena y a no tener casas de tolerancia o prostíbulos en su país. Es decir, el estado de situación normativo hoy en día, por la ley 12.331 y por la Convención de Naciones Unidas de 1949, es lo suficientemente claro como para empezar, y esto es una de las políticas también que ha adoptado la Procuración, a aplicar la ley 12.331 y aplicar aquella prohibición de existencia de whiskerías, bares, pools o cualquier otro eufemismo al que se quiera acudir para que los prostíbulos encubiertos de todo el territorio nacional puedan seguir funcionando. De esta situación hay varias jurisdicciones que empezaron a tomar nota y empezaron a prohibir la existencia de estos lugares a partir de estos señalamientos, pero no hemos tenido el avance que creemos necesario en la utilización de esta herramienta del artículo 17 de la ley 12.331, que viene a complementar todo el universo de delitos conexos que prevé el delito de trata, porque en definitiva no deja de ser un delito de peligro respecto de la situación de trata. Es decir, si uno, yendo a la cuestión quizás más dogmática, entiende que la existencia de estos lugares es un lugar propicio para la trata de personas, como lo entendieron en 1937, como lo entendieron en 1965 y como lo entendió el legislador cuando sancionó la ley de trata de personas más recientemente, puede válidamente sostener que este es un delito de peligro respecto de la existencia de situación de trata y así castigar penalmente a quien regentee con pena de multa y evitar que puedan estar circulando y puedan estar habilitados estos lugares. Si se me pregunta respecto a la experiencia UFACE, yo creo que la verdadera connivencia con autoridades, ya sea de fuerzas de seguridad o locales, en lo que se llama el delito de trata de personas, tiene que ver con la habilitación de estos lugares y tiene que ver con el funcionamiento de estos lugares. Ahí es donde efectivamente existe un entramado que, como bien anunciaron acá cuando hicieron la presentación, tenemos que estar todos muy alertas cuando iniciamos una investigación judicial. Lejos de asustarnos o rajarnos las vestiduras, tenemos que tenerlo como telón de fondo de cualquier investigación. Cuando se inicia una investigación criminal o penal por un delito que esté vinculado, ojo con quién lleva adelante las investigaciones judiciales, intentemos que sea alguien que no esté en el lugar, no sea un actor presente en el lugar en donde se hace la investigación y reconociendo esta situación y siendo cautos en el manejo de datos e información antes de realizar los allanamientos, quizás se puedan evitar algunas filtraciones indeseadas que todavía hoy no dejan de ser extraordinarias.
Con esto termino. Yo les agradezco muchísimo la invitación a la doctora Falvo y a todos los organizadores, al ministro de Justicia también, y estoy a disposición el día de mañana para trabajar conjuntamente, como lo hago con los fiscales federales, en la elaboración de mejores, como bien fue definido acá, estrategias para el abordaje de la investigación del delito de trata de personas. Así que muchísimas gracias por su atención. Presentes. Creo que estar acá sentado me genera varias sensaciones diferentes. Una primera es de orgullo por haber sido escogido para estar sentado acá y hablar de este tema. No se escucha, perdón. Como decía, primero una sensación de orgullo por haber sido elegido para tratar este protocolo frente a mis colegas, lo cual implica también otra sensación, que es una gran responsabilidad. Mayor responsabilidad aún hacerlo delante de la procuradora, de la doctora Falvo, y de la doctora Piccinini, también de la Procuradora General de la provincia de Río Negro, que han participado y han tenido una influencia notoria, ya sabemos, ya lo dijo la Procuradora, en el dictado del protocolo, la resolución 542 de nuestra Procuración General. Y voy a mencionar dos cosas nada más respecto del PowerPoint, que creo que se apagó. No soy afecto a los PowerPoint, tampoco soy afecto a hablar en público, pero bueno, acá estoy. Lo que quiero que tengan en cuenta respecto a estas dos cosas es que el PowerPoint, en definitiva, quizás no interesa tanto. El PowerPoint lo que trata es hacer reflejar un poco todos los temas que están tratados en la resolución 542 del año pasado. Quizás un poco es hacer una lectura una lectura acompañada del protocolo anexo a esa resolución, para que nos llevemos una idea acabada de 3 o 4 ideas como las que me llevé yo cuando fui capacitado en este tema. No es casualidad que esté sentado acá. He recibido una capacitación sobre este tema, también gracias a la Procuración, y quiero transmitirles, ya incluso desde lo sentimental, desde el corazón, la experiencia que ha provocado a mí esta capacitación, tomando una verdadera dimensión de lo que es este delito. Creo que antes, desde ya, por más como fiscal de instrucción y después como fiscal de juicio, haber llevado muchas causas por delitos contra la integridad sexual, corrupción, etcétera, etcétera, tomar una verdadera dimensión por ahí de lo que hay detrás de todos estos delitos. Y también reconocer pecados de juventud en este caso, porque ¿cuántos de nosotros estamos acá presentes hemos llevado causas a juicio y hemos logrado o no condenas por facilitación de la prostitución, por corrupción, etcétera, etcétera, marginando, dejando de lado todo lo que podía llegar a ver atrás respecto de lo que es hoy las conductas de competencia federal previstas en el 145 bis y ter del Código Penal? Como también por haber sido capacitado, quiero señalar, como lo decía el doctor Colombo también, el verdadero fruto también de las jornadas va a ser los talleres. En los talleres, en el intercambio de las ideas se van a generar, y cada uno va a tomar, le va a caer la ficha, vamos a decirlo así, y va a tomar conciencia de lo que es este delito. En los considerandos de la resolución estarían lo que reflejados, y está en esta pantalla, las ideas que creo que son las ideas motoras, que son las primeras ideas que creo que tenemos todos que internalizar. El delito complejo, fenómeno complejo, por la vinculación del delito de trata con los delitos conexos, que después vamos a ver cuáles son, están explicitados también en el protocolo. Esta idea confluyente de competencias, la federal y la provincial, trata y delitos conexos, y la nueva manera de trabajar a partir de esta confluencia de competencias. Hay un cambio de enfoque, especial atención a la extrema vulnerabilidad de los sujetos víctimas de este delito. Esto es primordial, esto es una idea central, la dijeron todos los que estuvieron acá en la presentación, que me han ahorrado mucho de lo que voy a exponer también, porque fueron muy precisos.
no solo esa extrema vulnerabilidad, sino la protección que nosotros como funcionarios y como miembros del Ministerio Público le debemos a esas víctimas. Como ya se dijera, hay varios aspectos que protege la ley en cuanto a explotación. Nosotros vamos a dedicar el protocolo, a hacer una vista del protocolo desde lo que es el comercio sexual, o sea, el inciso C del artículo 4 de la ley 26.634. El delito de trata de personas se desarrolla en un ámbito de crimen organizado, esto no cabe duda. A veces, quiero señalarlo, no es tan organizado. Quiero traducir con esto la idea de la provincia de Buenos Aires. Es muy vasta en su territorio y tiene realidades económicas, realidades de ciudades de muchísimos habitantes y zonas más despobladas. Y en esos contextos territoriales y socioculturales es en el que se da el delito de trata. Por eso, cuando uno hace una investigación, tiene que vincularla a esos contextos también sociales, socioculturales y económicos, porque se está moviendo en distintas realidades. Esto tengámoslo en cuenta cuando iniciemos una investigación de este tipo. El protocolo trata las cuestiones que está dividido en estos títulos, de las cuestiones generales, de la investigación penal, allanamiento, directrices para la recepción de las declaraciones y de las víctimas. Quiero mencionar y quiero recalcar el artículo 2 de la resolución 542, que adopta el protocolo como anexo, el cual muy claramente habla de instrucción y de ordenar el cumplimiento puntual y obligatorio a los miembros del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires y los lineamientos que este protocolo tiene. Esto no es optativo, no está sujeto a interpretación, la interpretación es sencilla, lo van a leer ustedes y no es difícil de comprender, pero es de aplicación obligatoria. No nos olvidemos de eso, porque si no estaríamos perdiendo el norte de nuestra actuación. Como cumplimos todas las demás resoluciones de la Procuradora, esta también la vamos a cumplir. Lo dijo Marcelo recién, el tema que este protocolo esté dirigido a los delitos conexos con los delitos de trata no quiere o no implica que no sirva también para toda la actuación de los fiscales en el ámbito de todas las tareas que vamos a desarrollar. En especial justamente los delitos conexos o en todos los delitos en los cuales esté vinculado con el comercio sexual o con la integridad sexual. Los delitos mencionados en el protocolo como delitos conexos a los cuales puede estar vinculado el delito de trata son los que están expuestos en esta diapositiva. Obviamente no es una enumeración taxativa, creo que es a título ejemplificativo nada más, porque atrás de cualquier delito puede haber una hipótesis de trata, atrás de un homicidio puede haber una hipótesis de trata, atrás de una corrupción, de la pornografía. Y ustedes van a ver que yo puse un poco más aparte, porque no sería un delito todavía, la averiguación de paradero o la fuga de hogar, en que muchas veces llega como partes a las fiscalías y poca importancia se les da, pero a veces yo peco de obsesivo con esto. Atrás de esto puede justamente haber una explotación sexual, puede haber una víctima captada por las redes de trata y llevada a algún prostíbulo. Por eso la particular atención en las averiguaciones del paradero y la fuga de hogar. No es algo más. Dijimos también, y lo trató el doctor Colombo, estas leyes están mencionadas también en el protocolo, la 12.331, la ley de profilaxis, artículos 15 y 17, es nuestro tema central porque es la que vincula el comercio sexual, ya lo dije, el inciso C del artículo 4 de la 26.364, pero tengan en cuenta y sepan también que el resto de las leyes mencionadas hacen a el trabajo esclavo, a el tráfico de sangre y al tráfico de órganos como distintos tipos de explotación también previstos por la normativa penal. Aquí están los dos artículos de la 12.331 que hacen a nuestra aplicación directa en las competencias como fiscales de la provincia de Buenos Aires. Es ley vigente, lo acaba de explicar, hay distintas doctrinas jurisprudenciales, también lo dijo el doctor Colombo, pero ustedes van a ver, y después lo vamos a ver en particular, que el protocolo
nos dice y nos conmina a que los fiscales actuemos de oficio frente a estas circunstancias, frente a estas realidades. Creo que todo lo que yo pueda decir respecto de esto lo dijo el doctor Casal en la presentación. Fue clarísimo. Nosotros tenemos que combatir esto. No tenemos que pensar tampoco, por eso lo decía, en las grandes redes de trata. Tenemos que combatir incluso los pequeños prostíbulos, porque en esos pequeños prostíbulos también hay trata. Y hay, obviamente, delitos conexos. El protocolo nos habla también de delitos y de contravenciones de índole provincial. El Código de Faltas Provincial, está el Decreto Ley 8031 del año 73, también vigente, prevé en su artículo 66, y fíjense, las sanciones es multa y arresto de 30 a 60 días, prevé una figura residual al 126 del Código Penal para el delito de promoción o facilitación de la corrupción de mayores, obviamente con distintos medios comisivos que el artículo 126. También este artículo prevé distintas modalidades de lo que se llama la actividad de las alternadoras, como lo define el diccionario de la Real Academia Española. Es la mujer que en un comercio se sienta con los clientes, en los bares, clubes, fiestas, para tratar que los clientes, estimularle el gasto en consumo a un porcentaje con el dueño del local, pero tengan en cuenta que atrás de esta contravención, atrás de esa función de alternadora, está también la prostitución, y atrás de la prostitución están los delitos conexos y también la trata de personas. Esto no es menor, no es una realidad menor, ni es una realidad, como lo decía el doctor Casal, a la cual nosotros podemos mirar graciosamente o hacer la vista gorda. Sabemos también que el Código de Faltas es de aplicación policial y después nos vamos a referir un poco sobre ese punto. La parte del protocolo que habla de las cuestiones generales nos habla de una proactividad en las investigaciones, siempre en un marco preliminar, dice el protocolo, sin perjuicio de la determinación de las competencias. Comunicación con el Ministerio Público de la Nación. Yo puse OFAS en particular y le voy a decir al doctor Colombo, porque a partir del diálogo que hemos entablado, corríjame, hemos tomado un compromiso de tenerlo al doctor como intermediario, más allá de las fiscales federales de cada una de las jurisdicciones, como unidad fiscal especializada, el doctor Colombo va a hacer un contacto para nosotros en cualquier tipo de cuestión en la cual tenga que ver por ejemplo, planteo de competencia a efectuarse, consulta respecto de las distintas corrientes doctrinarias que ha surgido con respecto a las competencias, con respecto al delito de tratas o incluso, como lo dijo el doctor, respecto a la evolución de las interpretaciones de la ley 12.331. Yo escuché mucho, está en el protocolo varias veces, la proactividad. La proactividad no es solo la instrucción de oficio de causas, es un término nuevo, acuñado, que tiene que ver mucho con una actitud de quien va a realizar las investigaciones. Me permití buscarlo y tratar de llegarle a una definición de lo que es la proactividad. Y van a ver que es la toma de iniciativa en el desarrollo de acciones creativas para generar mejorías, en este caso en las investigaciones penales. Asumir la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan, no esperar que las cosas sucedan e ir nosotros detrás de las cosas. La proactividad no implica, con esto de hacer de oficio o de tomar las iniciativas, no implica prisa, no implica hiperactividad, no implica actuar en forma caótica y tiene como contrario la reactividad, que es una actividad pasiva, es ser sujeto a las circunstancias, que las circunstancias nos desborden, nos superen, y obviamente que nos superen los problemas. La proactividad tiene como objeto nuestra conducta individual y nuestra propia toma de decisiones frente a estos fenómenos. Por eso ustedes lo van a ver repetido en el protocolo la palabra proactividad. Eso es la proactividad y esa es la actitud que se espera de los fiscales. Decía el artículo 66 del Código de Faltas, está muy particularmente tratado en el protocolo, la atención y preocupación de la ausencia de los controles administrativos.
Aquí el protocolo puede llegar a ser la fuente de nuevas investigaciones. Ustedes van a ver acá en la diapositiva, se habla de persecución de estas conductas cuando puedan constituir delitos de acción pública. El doctor Colombo habló de esta especie de connivencia que uno ve o puede olfatear o puede sentir cuando en determinados lugares se ve la explotación de la actividad de la prostitución y que las autoridades locales no hacen absolutamente nada. Fíjense que el protocolo también pone en cabeza de los fiscales ir en contra de quienes hacen la vista gorda por omisión. Entonces también habrá que perseguir estas conductas. Sabemos que el artículo 4 del Código de Faltas son acciones públicas y el deber de la policía de proceder de oficio. Por eso vamos a ver después, al hablar de los allanamientos y de las tareas investigativas, con quién podríamos hacer esas tareas hoy por hoy. Como decía, el punto F de las directivas, de las cuestiones generales, perdón, del protocolo, es esta actuación de oficio frente a la realidad de la 12.331, frente a ese artículo 17 y 15 de esa ley. Actuación de oficio de los fiscales para quien se encuentre víctimas de delitos de trata o delitos conexos, verificación de las actividades que se llevan en los locales o establecimientos nocturnos, whiskerías y cabarets, y las casas que no sean de ese tipo, pero que se sospeche que haya actividad de lenocinio o de intermediación en la prostitución. Esto está muy claro en el punto F, lo repito, del protocolo. Aquí se nos plantea, y creo que el doctor Colombo lo dijo, dos maneras o dos mecanismos de investigación para los fiscales de la provincia. Uno va a ser que nosotros lleguemos a realizar allanamientos a partir de tareas de inteligencia previa por delitos conexos desde ya, y en esas tareas de inteligencia previa puede estar surgiendo ya la génesis de que nos vamos a encontrar con algo de trata atrás, ya sea en la calidad de recepción o de traslado y después de captación. Vamos a ver que muchas veces esa recepción coincide con el explotador, esto desde ya. Quien recibe por ahí es el mismo explotador. Pero también dejemos marginando estas tareas de inteligencia que pueden ser, repito, por cualquier delito conexo de los que acabamos de ver, está esta idea también, esta estrategia de combatir la prostitución y la trata de personas a partir de los allanamientos que se realicen en los prostíbulos o lugares de explotación, como una llave maestra para ir en contra de los delitos conexos e ir en contra del delito de tratas. Estas son las dos hipótesis mayores que uno puede encontrar para ver cómo podemos empezar a combatir esta realidad. Lo dice el protocolo, yo lo marqué en rojo por una cuestión de idea, que una idea que quiero que se la lleven. No se mencionaron fuerzas aquí en la introducción, pero si existe esta actividad en determinado lugar, si todavía, como dice el doctor Colombo, es la ley menos aplicada quizás de las que están en vigencia, y nadie hizo absolutamente nada desde la faz policial, administrativa o judicial, tenemos que empezar a pensar que hay una connivencia del sector local. Por eso se sugiere que preferentemente no se investigue con fuerzas, no se hagan las tareas de inteligencia con fuerzas o locales. Para ello vamos a tener que, a partir de ser un delito federal, vamos a contar con la colaboración de organismos como la Policía Federal, en este caso, que tiene una división de tratas. Mañana va a disertar aquí el comisario Fernández, que está a cargo de esta división. La Gendarmería también, como fuerza federal, tiene una división enfocada en la investigación de trata de personas. Obviamente esto habría que hacer una pequeña distinción entre lo que son las fuerzas para realizar las tareas de inteligencia que no sean locales, y después ustedes desde ya para realizar los allanamientos y otras medidas por ahí pueden contar con fuerzas de su confianza de índole local. Esto no las excluye en las tareas que se van a realizar. De la investigación penal, el protocolo nos habla de dos digamos, medidas de investigación y de medidas en el proceso puntuales y principales. Una de ellas es el allanamiento. El protocolo nos da las pautas a seguir en los casos de realizar allanamientos para los delitos conexos, repito, y en los cuales puede haber trata de personas.
Cualquier allanamiento previsto para un delito conexo no escapa, obviamente, a lo que es un allanamiento general previsto, a los recaudos que tenemos que tomar para hacer un allanamiento en general previsto por el artículo 219 de nuestro Código de Procedimiento Penal. No debemos olvidarnos también el tema de la requisa personal, también solicitarla al juez de garantías. Sin embargo, el protocolo, y nosotros tenemos que estar cuidándonos de determinadas cuestiones, dada la especialidad del allanamiento que vamos a realizar. El protocolo exige la presencia del fiscal en los allanamientos vinculados con estos delitos, o de un representante del Ministerio Público Fiscal, conforme el artículo incluso el 64 de la Ley 12.061. La asistencia inmediata a la víctima. Para ello vamos a ver que hay que concurrir con personal especializado a realizar los allanamientos. Habilitación de día y hora inhábiles, dado que justamente vamos a hacerlo en esas horas los allanamientos, porque son donde generalmente encontramos toda la actividad en su pleno desarrollo. Auxilio de la fuerza pública y todos los secuestros que sirvan de evidencia para delitos conexos o el delito de trata. Y aquí me voy a detener un poco porque he hecho una pequeña decálogo de las cosas que podemos encontrar cuando se entra a uno de estos locales donde se ejerce la prostitución. Tenemos que empezar buscando documentación personal, los DNI, pasaportes, cédulas de las personas que están ahí ejerciendo el comercio sexual, la documentación del local, la habilitación municipal, facturas de pago de servicio, compra de distintos elementos, pasajes futuros o pasajes ya de viajes ya realizados. El famoso libro de pases. Yo he visto, por las causas que he llevado adelante, son cuadernos en los cuales son anotaciones totalmente caseras. Parecen cuadernos en los que se llevan cuentas de almacén. Eso es de principal relevancia para la investigación. Esto es totalmente deformalizado y precario. Recordemos lo que dijimos respecto de nuestra realidad provincial. Vamos a encontrar este libro de pases, este cuaderno, y también vamos a encontrar lugares en los cuales se usan medios electrónicos de pago. Van a existir las dos realidades en la provincia de Buenos Aires. Así que vamos a tener que tener muy en cuenta eso también. Todo lo que va a haber gente que paga en el prostíbulo con tarjeta de crédito y no es una realidad que se nos pueda escapar. Hay lugares donde se ejerce la prostitución que son pantalla y lugares de muy caro acceso. Todo lo que tenga que ver con lo que sea comunicación, celulares, computadoras, agendas electrónicas, cartas personales, sobres, agendas escritas, fotos. Esto de las fotos tiene mucho que ver. Ustedes van a ver que una de las primeras estrategias que utilizan las defensas, esto se nos mencionó en una de las capacitaciones realizadas, es mostrar fotos de las víctimas o de las personas que se encuentran reducidas dentro de esos locales, en las cuales se encuentran en situaciones de esparcimiento, justamente para decir lo que decía el doctor Colombo, cómo estas chicas están en total libertad, se podrían haber ido, miren qué felices están acá en estas fotos. O si tenían posibilidad de comunicación, ¿por qué no se fueron si tenían posibilidad de comunicación? Por eso todo esto tenemos que cubrirlo nosotros cuando entramos al lugar y recabar todo este tipo de datos. Hay unas pautas también importantes que hacen al allanamiento en particular. El ingreso tiene que ser rápido y seguro, asegurando el perímetro. ¿Y qué es asegurar el perímetro de un allanamiento en estos locales? Asegurar el perímetro, yo le diría que por la experiencia que hay es asegurar la manzana, ni siquiera el local. Los locales se caracterizan por tener un lugar por ahí donde trabajan, se hace la tarea de la alternadora, pero después atrás, donde se hace el comercio sexual propiamente dicho, es una dependencia alejada de esa misma whiskería. En el caso de Marita Verón, en algunos de los allanamientos que se practicaron, corríjame, doctora Huengas, se pudo establecer que se la llevaron por una de las puertas de atrás que daba a otra calle por donde se había ingresado. Por eso es importante perimetrar toda la manzana. Realizar filmaciones y fotografías de la medida que se está llevando a cabo. Procurar la seguridad de todas las personas presentes. ¿Y por qué digo la seguridad de todas las personas presentes? Porque se va a entrar a un lugar en el cual va a haber situaciones hasta de pánico y hasta de reacciones violentas, incluso por parte de las víctimas. Recordemos que va a haber clientes que van a reaccionar muy mal, pero también hay víctimas que
van a reaccionar mal. Y hay que tener en cuenta esta posibilidad. Por eso hay que asegurar la seguridad. Detener a los sospechosos y apartar inmediatamente a las víctimas de las personas que son sospechosas. Evitar la intimidación verbal o visual, ese último contacto, esa última amenaza que realice el explotador para con la víctima. Dijimos, bueno, en la diapositiva anterior, 2 testigos. Esto está todo en el protocolo, por eso no me extendí. Si hay un punto, fíjense ustedes, el último de la filmina, de la diapositiva, que dice identificar las medidas de seguridad del lugar, indicadores de capacidad ambulatoria, cerraduras, rejas, cámaras. Todo esto hace a la captación, digamos, de las víctimas y a su reducción para que no salgan de esos locales. Identificar los totales de los ocupantes, ya lo vimos, y hay otro punto central, es la concurrencia al comienzo de la actuación de los profesionales que van a llevar ustedes al allanamiento. Aquí cobra importancia, muchas de las personas que están aquí presentes pertenecen a los CAP de la provincia, cobra mucha importancia porque aquí hay un redimensionamiento de la actividad del CAP y de los psicólogos del CAP. Van a tener que ir con el fiscal, porque va a ser una de las tareas que van a desarrollar, van a tener que ir con el fiscal a esos allanamientos y brindar una atención, especializarse también, y para eso están acá, en el tema de trata de personas y de víctimas de los delitos conexos, y asistir inmediatamente al fiscal en estas medidas. Médicos, obviamente, para todo lo que es la cuestión sanitaria, y otros asistentes sociales también del CAP. Fíjense ustedes que hay puntos que uno no imagina en un allanamiento común y que hay que preverlos. El alojamiento de las víctimas, comida y ropa, por ejemplo. Ustedes van a desarmar el lugar, van a procurar clausurar el lugar, van a procurar desarmar toda la actividad y van a quedar víctimas, por un lado, que van a estar totalmente desamparadas. Ni ropa, ni comida, ni lugar de alojamiento. Esto lo tenemos que prever. Para eso ustedes no se dan ni una idea de cuántas organizaciones hay detrás, distintas ONGs y distintas organizaciones incluso del Ministerio de Nación, van a exponer mañana, y del Ministerio de la Provincia, del Ministerio de Justicia de la provincia, que están dedicadas a la atención de las víctimas. También lo dijo Colombo, por eso dije que varias de las cosas se iban a superponer, pero el protocolo menciona los puntos que tenemos sobre los cuales tenemos que interrogar a las víctimas, testigos, respecto a la captación, traslado y recepción de las personas y, obviamente, con lo que nos vamos a topar nosotros, que es la explotación. Nos vamos a encontrar con víctimas, como también se dijo aquí, que no están asumidas como víctimas primero. Nosotros vamos a producir el rescate de personas que todavía no saben siquiera o que no se conciben como víctimas de un delito. Esto es muy difícil de llevar adelante. Por eso hay que hacer surgir al sujeto dentro de la víctima y después a la víctima dentro de la víctima. Por eso se recomienda no tomar inmediatamente las declaraciones. Hay que dejar que esa condición de víctima decante un poco. Hay que apartarla, hay que asegurarla a la víctima. La víctima tiene que empezar a confiar en el fiscal como que es una persona idónea que está llevando adelante una investigación y que está haciendo todo lo posible para que ella no esté nunca más en esa situación ni que tampoco tome ningún contacto con las personas que la venían explotando hasta ahora. A partir de esa confianza, y que esto quizá todos lo tenemos como experiencia en los juicios por delitos conexos, a partir de esa confianza que deposite la víctima en nosotros, es a partir de que vamos a poder interrogarla y va a poder explayarse en todos estos extremos que nos van a interesar justamente para producir prueba que constituya no solo el delito conexo, sino el delito de trata. Esa autoevaluación de la que hablaba el doctor Colombo nos lleva a preguntar a la víctima cómo es que le llegó la oferta, cómo es que fue trasladada, en qué tipo de vehículos, por quién, si conserva los pasajes, los tickets, a qué personas vio durante el trayecto del traslado. En la recepción para la explotación, que quizás es nuestro fuerte porque es lo que nos vamos a llevar por delante, las condiciones de encierro, con quién tomó contacto, si tuvo algún vínculo con el exterior, todas estas cosas, todas estas preguntas que son disparadores justamente para la autoevaluación de la víctima, decir, no, yo en realidad era explotada, no estaba ahí porque yo quería.
También respecto a su propia identidad, vamos a ver personas que no tienen documento, personas que no vamos a poder establecer la edad, para lo cual vamos a tener que operar sobre esa realidad también. Sobre las compañeras actuales o futuras, actuales o anteriores que haya tenido en el ejercicio de esta actividad, si sabe a dónde se la llevaron, cómo hizo para irse, si eran de su amistad, si fueron captadas juntas, todo lo que tenga que ver con los clientes, para una posible identificación, los proveedores del lugar. Si había, como lo decía el doctor Colombo, personal uniformado, si se realizaron inspecciones, qué pasó cuando pasaron esas cosas. No me debo olvidar tampoco lo que mencionaba, que parece superfluo, pero los medios de pago también, todo lo que es la cadena del movimiento del dinero también tiene que ser investigada. Toda intervención del Ministerio Público Fiscal tiene que tender a la protección integral de la víctima. Repito, su custodia, su seguridad y evitar su revictimización. Todos ya sabemos, fueron víctimas de esa victimización primaria, que es el delito. Está la victimización secundaria, que es el ser víctima en un proceso judicial, y además ser víctima durante cuánto tiempo en un proceso judicial. Por la duración del proceso lo estoy hablando. Y la tercera revictimización que aquí se da de una manera palmaria y notoria es ¿por qué no se escapó? Esa famosa pregunta. ¿Se lo merece? Si es una prostituta. Todas estas condiciones que nosotros tenemos que borrar de la cabeza de la víctima. O sea, aquí se dan esas tres victimizaciones. Por eso tenemos que evitarla. Hay derechos que la víctima tiene, no solo nuestra normativa procesal, después vamos a ver, sino también derechos expresamente previstos en la 26.364, los artículos 6 a 9 de esa ley. En la recepción de las declaraciones, tener en cuenta la asistencia psicológica en la declaración, tener en cuenta también la intervención del CAP para todo lo que sea la parte asistencial de la víctima. El registro adecuado, también lo vamos a ver después referido a nuestra normativa procesal, para evitar la reproducción del acto. Muy factible que esta víctima el día de mañana no la encontremos, porque sea una víctima de nacionalidad extranjera que vuelva a su país, que sea de otra provincia que vuelva a su lugar de origen, o por esta problemática de la revictimización no quiera venir y exponerse nuevamente al escarnio que puede ser llevada a un proceso adelante, ser testigo en un proceso y a estar en contacto con, obviamente, su explotador. No debemos olvidarnos de dos fases también asistenciales, que es la salud física inmediata, en todo lo que tenga que ver, lo van a ver en el protocolo, que tengan que ver con las enfermedades de transmisión sexual, la desnutrición, por eso el examen físico tiene que ser exhaustivo y el psíquico también, y realizar esta fase asistencial en estas dos áreas. Y también lo que ya podríamos llamar las áreas de peritaciones psicológicas y médicas, que también nos va a servir como en lo que es fase probatoria durante el proceso. Aquí hay varios asesores que fueron convocados. Hay una intervención inmediata del asesor de menores incapaces en el caso que las víctimas sean niños, niñas o adolescentes. Para realizar, ¿qué cosas? Las medidas protectivas, la ponderación de riesgo en la cual se encuentran esos menores y la localización. Esto, fíjense que es fundamental tanto en víctimas mayores como menores, pero muchísimo más cuando las víctimas son menores, de la familia de origen o de la familia extendida, que es una tarea ardua de realizar, es una tarea quizás importantísima en este caso, pero muy ardua de realizar. Aquí hay un compromiso que el protocolo pone en cabeza de los asesores, que es casi a la par del fiscal que está llevando adelante la investigación, cuando hay víctimas menores. La intervención coordinada con otros organismos cuando las víctimas sean de otras nacionalidades o de otras provincias, de otras jurisdicciones, para también localizar sus familiares a través de la Organización Internacional de Migraciones, consulados, Interpol. También por el tema del albergue, a través de distintas ONGs. Tenemos que pensar, por ejemplo, fíjense en qué cosas, hasta que uno no fue capacitado, no pensó nunca. Si hay que trasladar una víctima de un lugar a otro, de una provincia a otra, ¿quién va a realizar ese traslado? Si va a ser un hombre
o va a ser una mujer que esté interiorizada esta problemática, que sepa contener a la víctima en ese traslado, que va a ser muy angustiante muchas veces. Fíjense que son pequeñas cosas que nosotros hoy no estábamos acostumbrados a tratar como realidad. También tenemos que tener en cuenta la regularización de la situación cuando sean extranjeras y se hayan cruzado ilegalmente las fronteras. Hasta aquí le daremos intervención a la Dirección Nacional de Migraciones. Mañana va a estar el doctor Duval para hablar sobre este tema. Pero tengan en cuenta una cosa. El artículo 5 de la ley, párrafo segundo de la ley 26.364, el artículo 5 en realidad habla de no punibilidad incluso de delitos cometidos por las víctimas de trata. Delitos cometidos, cualquier delito cometido por una víctima de trata por su condición de tal. Y también habla de la no punibilidad y de ningún tipo de medida de índole inmigratoria como sanción por ingreso ilegal para estas personas que hayan sido víctimas de trata. O sea, hay que despejar también a la víctima esta primera preocupación que tiene de la deportación, del extranjero ilegal, etcétera, etcétera, porque la ley no lo tiene. Y este es justamente uno de los argumentos que usan a veces los explotadores. Vos vas a quedar sin documentos en la calle, sos un inmigrante ilegal, no vas a saber a dónde ir, etcétera, etcétera. Y esa idea, ese fantasma que se le pone en cabeza a las víctimas es muchas veces internalizado y es una de las cosas que tenemos que vencer nosotros a partir de una intervención directa de los organismos nacionales, en este caso como la Dirección Nacional de Migraciones. Nosotros, dentro de lo que es el protocolo, esto no está mencionado, pero podemos hacer una lectura fácil, todo esto nosotros lo conocemos, de lo que es nuestra normativa procesal aplicable al caso de las víctimas. El artículo 59, inciso segundo, lo puse por el tema de la reserva de identidad. Muchas veces vamos a recibir denuncias en esta condición. Hay que saber muy bien manejar esta reserva de identidad. También hay que tratar de evitar que quien nos puso en conocimiento la noticia criminis sea expuesta el día de mañana ante un proceso. Todos los derechos y facultades que tienen las víctimas por nuestra nueva normativa procesal, el artículo 83, también el 85 y el 88, la ley 12.061, el 35 y el 39, el nuevo artículo 102 bis y 102 ter, las declaraciones y testimonios de niños, niñas y adolescentes, y principalmente el 274, muy poco usado por todos los fiscales de la provincia, que es el anticipo de prueba. Este delito particularmente necesita que su prueba se produzca como anticipo. Esta prueba muchas veces, como ya lo mencioné, va a ser irreproducible el día de mañana. Tenemos que rodear de todas las garantías, notificación a la defensa, presencia del juez de garantías, documentación fidedigna y en el caso de que sean menores, cumplir todas las pautas del 102 bis y el 102 ter para que esta prueba tenga validez como delito conexo el día de mañana en el debate que se va a realizar en jurisdicción provincial o que tenga validez también dentro de un proceso federal en el caso que se extienda por el delito de trata de personas. Último, ustedes van a ver dentro de lo que es de las víctimas, el punto tercero del protocolo, yo diría que el último apartado, el apartado H, nos trata, yo diría, de cuestiones de competencia propiamente dichas. Nos habla de la intervención del fiscal dentro del fuero, digamos, dentro de nuestra órbita de competencia provincial y de la declinación al fuero específico cuando se confirmare la hipótesis de trata conforme a la ley 26.364. Muy cuidadosos en este punto, extremadamente cuidadosos en este punto. ¿Por qué? Lo dijo el doctor Colombo, por eso decía, varias cosas me fueron ahorradas. Las cuestiones de competencia dilatan las investigaciones. Estas cuestiones de competencia tengan en cuenta que van a ir a la Corte de Nación. La causa se paraliza, nadie trabaja porque piensa que el otro es el competente. Nos quedamos ahí, el día de mañana viene una cuestión de competencia ya resuelta y resulta que no tenemos nada hecho, no tenemos nada investigado, no tenemos nada resuelto. Los rechazos por planteos prematuros son muy notorios. Creo que había una causa muy reciente de Lomas de Zamora, si no me equivoco, en la cual se rechazó el planteo de un juez federal para la justicia provincial por aplicación de la 12.331. Fíjense que hay un juez que dijo que era competencia provincial
diciendo que el fiscal que era competencia ordinaria porque había que aplicar a 12.331. El juez de garantías rechazó el planteo por prematuro y la Corte, creo que resolvió que quedaba dentro de la justicia federal porque el planteo sí era prematuro. Hay podemos decir, hay ya un criterio sentado desde la justicia federal, corríjame, doctor Colombo, para cuando se está investigando en el ámbito de la justicia federal el delito de trata y los delitos conexos. Los delitos conexos, como tales, también van a quedar dentro de la esfera federal. Inverso es cuando sea un delito conexo de la órbita provincial, que la investigación comience en provincia y empecemos a ver hipótesis de trata detrás de estos delitos. Por eso decía, no hacer planteos de competencia prematuro, y creo yo que no podemos sentar hoy un criterio claro respecto a las cuestiones de competencia. Vamos a ver muchas veces que, como les mencionaba, la persona que recepta es la que explota. Entonces vamos a tener el explotador y esa persona, por ahí es el corruptor de menores o el que facilitó la prostitución de menores, y eso va a ser de órbita provincial. Pero a la vez vamos a tener que fue quien la recepcionó o participó en el traslado o llegamos también a la captación. Estos planteos que van a ser por ahí nobles, porque, a ver, a partir de que empecemos a trabajar en esta realidad, a partir de que van a haber planteos de competencia, bienvenidos sean los planteos de competencia por eso, porque nosotros generemos proactivamente más investigaciones. Pero diría que esto lo vamos a tener que ir viendo caso por caso, no apresurarnos, no hacer cuestiones, planteos prematuros, tratar de cristalizar las situaciones procesales de los imputados, esto es fundamental, no estar todavía pendiente del pedido de una prisión preventiva, por ejemplo, y hacer un planteo de competencia prematuro. Creo yo que, para concluir, hay una nueva perspectiva en el tratamiento de este delito, de los delitos conexos y el delito de trata, porque no es casualidad que estemos sentados un fiscal de provincia y un fiscal federal en esta mesa. Esto está implicando que hay una nueva manera de trabajar. Esta nueva manera de trabajar implica una nueva manera de ver también estos planteos de competencia. Nosotros hay que establecer, está puesto en el protocolo, hay que establecer mecanismos de consulta permanente entre la competencia jurisdicción federal y la ordinaria para resolver cómo vamos a hacer esos planteos, en qué momento vamos a hacer esos planteos y si verdaderamente existen hipótesis de trata que la justicia federal pueda llevar adelante. Eso hoy están los canales creados y van a ser obviamente por parte de nosotros materia de consulta. Lo que sí no puede suceder nunca es lo que termina diciendo, creo yo, esta diapositiva. Las reglas de competencia no pueden atentar nunca contra el éxito de la investigación. Saquémonos la idea de que es un delito federal cuando estamos llevando adelante la investigación de delitos conexos. Saquémonos como una preocupación que sea una conducta federal. Eso va a sobrevenir y se va a poder solucionar y se va a complementar con la justicia federal. Pero no entremos con la concepción de que estamos investigando algo federal que no nos compete, porque ahora sí, a partir de la vigencia del protocolo, somos protagonistas de esta realidad. Bueno, con esto creo que he agotado lo que es el protocolo, léanlo en profundidad y quedo sujeto a las preguntas que quieran hacer sobre el mismo. Muchas gracias.